que estudiamos juntos la maestría, entonces para mí la maestría, una de las cosas que más me gustó fue estudiarla con Fede. Cuando no iba era otra cosa. Es crítico de la madre. Entonces, platica un poco de tu vida y quién eres y ya luego hacemos esto. Gracias, Carlos, sobre todo por utilizar crítico como sinónimo de mamón. Esa es la fama que tengo, no es a propósito, pero supongo que es mi manera. En fin, les platico rapidísimo un poquito mi historia. Trataré de hacerlo lo más corta posible, nada más para poner en contexto las cosas y luego ya nos vamos con lo que tú quieras. Yo mi primera empresa la puse hace 12 años, tengo 34, y fue una empresa de ecoturismo. Cuando empecé, obviamente, como platicó Federico, mi tocayo, no había nada, ¿no? Yo ni sabía que era un fondo de inversión. Entonces la empecé con deuda, pagamos la deuda unos cuantos meses después y 3 años después vendí la empresa, la vendí internamente, se la vendí a mi socio. Y después de eso fue que conocí un poco más el ecosistema, o bueno, todo este rollo tecnológico que en México casi no existía. Y por ahí de 2010 puse 2 empresas. Una fue una agencia de publicidad digital, que en ese entonces pues era un poquito innovador, y la otra fue un startup muy clásico que se llamaba Aventones, que después los primeros inversionistas, y yo creo que fue de las primeras inversiones en startups que hubo en México, fue en Aventones, y la hicieron Venture Institute, o sea, Federico y Fernando. Después de eso me ha tocado estar como inversionista, asesor y emprendedor en otros proyectos. En total he tenido la fortuna de vender 3 de las empresas que me ha tocado crear. Obviamente todo es proporcional al ecosistema donde estamos, y algo que a mí siempre algo por lo que siempre he luchado es porque exista un caso de éxito masivo en México, porque los exits, las ventas de empresas que han habido han sido pequeñas, ¿no? 3 millones de dólares, 10 millones, 15 millones de dólares, pero párale de contar, ¿no? No han habido exits de 100 millones de dólares que los necesitamos. Entonces, sí he tenido éxito relativo, también he fracasado en muchísimos proyectos, he sido mal socio, buen socio, de todo. Y mi último proyecto fue un company builder que se llamaba Intangible. Intangible era una especie como de incubadora a la inversa, porque en lugar de nosotros llamar a emprendedores que trajeran ideas y darles dinero y apoyo para que crecieran, lo que hacíamos era desarrollábamos ideas internas a través de un mecanismo de investigación de mercado, y entonces desarrollábamos esas ideas, las validábamos en el mercado a nivel prototipo, y ya que estaban listas, entonces buscábamos a un emprendedor que las quisiera llevar al siguiente nivel. Entonces era, pues en lugar de una incubadora buscando emprendedores con ideas, nosotros éramos ideas buscando emprendedores. Y funcionó muy bien. También a la par abrimos un fondo de Venture Capital, y hace 1 año y cacho, en agosto del año pasado, nos lo compró un fondo de inversión suizo-alemán, y pues ahí fue la última empresa en la que estuve, y desde entonces he estado como en una etapa medio de sabático activo, en donde he estado soltando diferentes anzuelos para ver a qué me voy a dedicar a full. Y el proyecto en el que estoy ahorita enfocado al 100% es un marketplace de educación, pero de educación no en línea, ¿no? Aunque es tecnológico. A mí me llamaron la atención muchos negocios como Airbnb y Uber y demás marketplaces, en donde el servicio no podría ser más de la vida real, ¿no? O sea, te quedas en el departamento de alguien, te subes al coche de alguien. Sin embargo, la conexión es tecnológica, ¿no? Lo que habilita el servicio es algo tecnológico. Entonces lo que hicimos fue, detectamos un mercado muy interesante, que son las clases, cursos y talleres presenciales, no en línea, presenciales, face to face,
que además en México es enorme, ¿no? Hay clases de yoga, clases de cocina, clases de programación, clases de diseño, de historia del arte, en fin, es enorme y está pulverizada esa industria. Entonces lo que nosotros estamos tratando de lograr es un marketplace en donde en lugar de buscar un curso de guitarra en Google, que probablemente no vas a encontrar el que esté más cerca de ti, lo buscas en esta plataforma, lo encuentras y puedes entonces tener una oportunidad de aprendizaje cerca de tu casa. Entonces, esa es hasta ahorita mi historia y pues, en lo que pueda compartir, no estoy ni a la altura ni me gusta dar consejos, entonces les daré mi opinión, cómo me ha ido a mí en la feria y si les sirve, bien, y si hay críticas también muy bienvenidas. Siempre que platico cosas de innovación, un amigo que se llama Fede Casas, dice, el problema de México es que la gente hace emprendimientos porque puede y no porque hay un mercado para él. ¿Te acuerdas que lo dijiste una vez? ¿Puedes explicar un poco? Sí, es algo y lo digo porque a mí me pasa muchísimo. A cada rato he tenido en los últimos 10 años varias ideas en donde son ideas que se me ocurrieron en la regadera o cuando iba manejando, cuando iba caminando, y luego me doy de topes contra la pared porque estoy plenamente convencido que la dinámica o el camino correcto es detectar problemas, o si estudiaste en el TEC, de detectar oportunidades de mejora, pero a mí me gusta decirle problemas, y entonces desarrollar una solución, que es la idea, pero primero el problema, luego la idea, porque cuando primero viene la idea sales a pescar el problema y es rarísimo que lo encuentres, y yo la he regado así varias veces, entonces a eso me refiero con primero detectar el problema. Lo que se ha visto últimamente es que los problemas más obvios ya la mayoría de la gente los cubrieron. Entonces, ¿cómo encontrar nuevos problemas? Porque ese es todo el chiste hoy en día. Yo creo que al contrario, los problemas más obvios son los que nadie está haciendo, porque también me ha pasado a mí la reacción lógica que tienes es voltear a ver a Silicon Valley, ¿no? Y entonces, allá están haciendo una app que conecta a personas para que les den aventón, y hacemos aventones.com, ¿no? Es una copia de y así fue esa empresa, literal. Llegó Cristina Palacios conmigo, me dijo, mira, acabo de ver esto en Estados Unidos y lo hicimos aquí, ¿no? Oye, pues hay una aplicación buenísima que es como taxis, pero con una app. Pues hacemos Jaxi. Entonces todas son copias, la verdad es que son copias, y yo lo he hecho varias veces, de ideas de otros lados. Creo que los problemas obvios son los que no estamos resolviendo aquí. Y si hay la tierra de la oportunidad, yo creo que es donde más problemas hay. Y si esa es la definición de la tierra de la oportunidad, pues entonces México es el paraíso, ¿no? En todos lados hay problemas, todo está mal hecho aquí y casi no hemos hecho nada y lo poco que hemos hecho está mal hecho. Entonces hay problemas de tráfico, problemas de contaminación, de pobreza, de agua, de energía, de corrupción, y la lista podría seguir. Entonces yo creo que al contrario. Yo soy de la teoría de que las aplicaciones que más están funcionando son las que unen el mundo virtual con el mundo real. O sea, de lo que dices de los problemas es como los baches. En Silicon Valley no necesitaban hacer una de baches porque no había baches. Exacto. Tú que eres tan tecnológico, entiendan que si alguien sabe de tecnología, de apps, o sea, de cosas de ese tipo, espere, o sea, sí. Ahorita lo pongo. Ok. Demasiadas porras. Sí. ¿Puedes dar tu opinión sobre la parte solo real, solo virtual o unido? Porque yo creo que hay una oportunidad también en lo solo real, no sé. Sí, yo creo que demeritamos muchísimo los negocios no tecnológicos, porque pues vemos demasiado para arriba Silicon Valley, que lo vemos para arriba con razón, ¿no? Pues tiene mucho éxito, pero yo creo que hay muchísimos negocios que no tienen que ser tecnológicos y que les puede ir muy bien. Por ejemplo, ahorita hay un emprendedor que su emprendimiento anterior fue uno que se llama Hola Gus, que es un concierge por WhatsApp. Tú le escribes, hola Gus, necesito unas flores y te las traes, ¿no? Entonces eso atrás tiene un motor de inteligencia artificial. O sea, cada
cada día que pasa, ese WhatsApp es menos operado por humanos y más por una máquina, por un robot que están programando día con día. Y uno de los emprendedores de ahí dijo, ¿sabes qué? Me voy a salir. Se salió y puso ahora una empresa de reparación de smartphones, ¿no? Entonces, pues no tiene nada tecnológico, no mandas, no lo compras por internet y van por tu teléfono a tu casa, no, vas a una isla en un centro comercial, das tu teléfono, te lo reparan y te lo dan. Está facturando muchísimo más que el 99% de nuestros startups tecnológicos y se fue por algo nada tecnológico. O sea, bueno, reparan tecnología, pero no es un negocio tecnológico. Entonces yo creo que ahí hay una oportunidad muy grande y también en la parte de unir lo no tecnológico y lo sí tecnológico y también en las tecnologías emergentes como drones, inteligencia artificial y realidad virtual y demás que también ahí vienen, pero ahí sí yo no tengo tanto insight. Yo no soy programador, pero llevo en empresas tecnológicas como 8 años, entonces le entiendo bastante bien. Entonces por eso me habla Carlos a preguntarme cosas. Hay una parte de lo exponencial. En la comunidad judía hay un rollo de gente que hace pan, que se llama jalá, y quiere venderlo y hacer de eso una startup. Y yo lo critico mucho porque somos 50,000 en México. Entonces, habla un poco de esa parte. Pues mira, la escalabilidad está muy de moda y es como hay ciertos conceptos que se repiten y ya están trilladísimos en el rollo de los startups, ¿no? Escalabilidad, pivotes y todo ese tipo de palabras desgastadas. La escalabilidad yo creo que depende mucho de qué es lo que quieras hacer. Si lo que buscas es a lo que le llaman un lifestyle business, que básicamente es un negocio que te dé flujo para vivir, y para vivir muy bien, está bien, tal vez no necesitas una escala muy grande y no necesitas vender millones de pedazos de pan. Si vender pan te da para vivir cómodamente y hacer lo que quieres hacer, darle la educación a tus hijos que le quieres dar y demás, yo no le veo nada de malo. Sin embargo, está de moda la escalabilidad por algo. WhatsApp se vendió más o menos en el mismo valor que Grupo Modelo. Y WhatsApp tenía 30 y tantos empleados, creo, cuando se vendió, o tal vez 130, no sé, pero mucho menos que Grupo Modelo, ¿no? Entonces, la escalabilidad es eso, es con cuántos empleados puedes atender a cuántos clientes. Y esa es la magia que tienen estos negocios tecnológicos, en donde tampoco tienes bodegas llenas de productos, estás comercializando bits, ¿no? Entonces, te permite hacer crecer tu negocio exponencialmente y a una escala a veces inimaginable. Entonces, tiene sus lados buenos y sus lados malos. Yo creo que no hay que casarnos con uno ni con otro, pero si lo que quieres es que te vaya, lo que yo he visto es que si quieres ganar mucho dinero, tener mucho impacto, depende qué es lo que te mueva a ti, a veces sí es mejor buscar un negocio que sea escalable, replicable y pues cosas como vender pan no escala, pero no tiene nada malo. ¿Por dónde crees que vaya México? Así como dijo Fede en 2016, ¿cómo lo ves tú? Desde tu punto de vista que has hecho tanto estos 12 años. O sea, ¿qué sientes que está pasando? Porque es como muy emocionante. No sé, hoy en día hacer una proyección, es un poco redundante decir proyección futurista, pero proyectar a más de 2 años creo que es irresponsable, porque ¿quién sabe qué va a pasar dentro de 2 años? Hoy, ¿no? Hace unos años sí. Pero yo lo que estoy viendo hoy es que está ya a un punto altísimo de moda el emprendimiento. Y eso tiene una parte buena y una parte mala. La parte buena es que todo el mundo le quiere entrar. La parte mala es que están empezando a haber algunos baches, como lo que decía Federico, que les hicieron un fraude en Fondeadora, por ejemplo. Pero los últimos 2 años algo que ha pasado es que se han metido al rollo de los startups muchas personas con un perfil distinto al que existía antes. Antes estaba lleno de chavos muy buenos técnicamente, programadores y demás, pero con muy pocos conocimientos, digamos, de negocio.
Y de repente llega toda esta oleada de MBAs que se fueron a estudiar a Wharton y a Stanford y demás, y llegan y dicen, me tocó hacer un caso buenísimo de un startup gringo, entonces llegan acá y lo quieren hacer. A algunos de ellos les va muy bien, pero otros de ellos están como que no lo están haciendo tanto. Entonces, ahorita está muy interesante porque son como estos dos perfiles muy distintos en el ecosistema mexicano, donde están como los fresas, que son los MBAs, y los no fresas, que son los programadores. Y ha habido un poquito de fricción. Después de cualquier enfrentamiento de fricción entre grupos sociales y demás, yo creo y apuesto con que va a salir algo muy bueno y se van a aprender a llevar estos dos grupos. Y yo creo que a donde vamos es que hoy, en este año, en el siguiente año, ya se va a crear o ya se creó nuestro primer caso de éxito. O sea, yo creo que en los siguientes 2 a 3 años lo que vamos a ver es el primer exit, la primer compra-venta de un startup mexicano, startup, por más de $100 millones. Y en el momento que pase eso, agárrate. De hecho, Endeavor tiene un estudio, se llama el efecto multiplicador, en donde los ecosistemas más prolíferos y más importantes de emprendimiento en el mundo, como es Tel Aviv, como fue en su momento Buenos Aires, Silicon Valley y demás, si tú trazas una línea hacia atrás de todos los startups que existen hoy en algunos de esos ecosistemas, todos llegan a través de mentores, inversiones, sociedades y demás, a 2 o 3 casos de éxito masivos. Entonces, si no existen esos casos de éxito, es muy difícil que explote el ecosistema. Y mi apuesta es a que en los próximos 3 años va a haber ese exit, en donde de repente alguien que está a 1 grado de separación tuyo, o 2, va a haber vendido un startup por más de $100 millones. Y eso nos va a traer un nuevo tipo de millonario en México, que no es un millonario por una concesión gubernamental. Y eso va a traer en México y Latinoamérica. Si se fijan en México y Latam, obviamente hay excepciones, pero muchos de los grandes millonarios son por concesiones gubernamentales, telecomunicaciones, minería y demás. Va a estar bien interesante cuando tengamos millonarios en México que hace unos años eran graduados del TEC de Monterrey y nacieron en Coatepec, Veracruz, ¿no? Va a ser bien interesante. Ok, esto dura 30 minutos, van 20 y me gustaría preguntas de ustedes si quieren, si no yo sigo, pero creo que es lo justo. ¿Cuál es tu apuesta del emprendedor? Jorge Soto, por mucho. Venga, por favor. Yo creo que es la promesa más grande que tenemos. Puedes platicar un poquito de él, un día lo vamos a tener aquí, obviamente. Jorge Soto nació en Coatepec, Veracruz. Les dije que les iba a platicar mi experiencia. Y luego se fue a estudiar al TEC de Monterrey. Cuando Uber empezó, le tenía que hacer su primera app y se la mandaron. El founder de Uber contactó a un cuate mexicano con el que estudió, no me acuerdo en qué, que era Oscar Salazar, y le dijo: oye, necesito que hagas esta app. Pues sí, déjame, le hablo a un cuate, le habló a Jorge Soto. Cuando acabaron la primera versión de Uber, les dijo: oye, ¿te puedo pagar en acciones o en cash? Oscar tomó acciones, Jorge tomó el cash. Y hoy Uber es lo que es, Oscar es millonario y Jorge lo va a hacer en unos años. En fin, después de un tiempo Jorge tuvo un pequeño startup en México, le fue muy bien, lo vendió y luego se fue a Singularity University y junto con un cuate chileno y una científica griega desarrollaron un dispositivo que puede detectar el cáncer a través de un biomarcador en el ADN que son microRNAs, microARN, y entonces con 1 mililitro de tu sangre, y el primer prototipo fue con un iPhone, te podía decir si tenías cáncer o no y qué tipo de cáncer. Ya levantaron bastante dinero, llevan ya 1 año y cacho en Silicon Valley, ya compraron una empresa canadiense y ya están por lanzar en México y creo que en China también, para detectar un tipo de cáncer muy específico en el mercado. Entonces, yo creo que él es, en mi opinión, el candidato más grande en tener ese éxito de arriba de $100 millones. Ese es Jorge.
Tú hablabas de que no Sí, lo escuchamos. Sí, tú hablabas de que no necesariamente van a ser tecnológicos las oportunidades. Tú, o sea, digo, tú empezaste platicando de oportunidades y buscando emprendedores. ¿Tú ahorita qué harías? ¿A dónde te irías? O sea, ¿qué es lo que buscarías? ¿O dónde ves las oportunidades? Mira, yo creo que en energía está bien interesante, porque si tratamos de pensar que las oportunidades, el tamaño de la oportunidad va en función del impacto que puede generar, creo que en energía puede haber un impacto muy grande y además podría ser una disrupción interesante a una industria que viene claramente en decadencia. La otra, y que es la que más me gusta a mí, es yo creo que educación. Es que si resuelves el problema de la educación, en teoría, resuelves todos los demás problemas, ¿no? Entonces, pero la educación no ha sido disrupted, porque ya me han regañado, no existe la palabra en español, pero esa industria no ha sido cambiada radicalmente, es porque ¿cómo cambias la educación? Porque para cambiar algo necesitas medir los resultados, y los resultados que hoy de una estrategia que apliques hoy en educación la vas a medir dentro de 25 años o más. Entonces, creo que ese es el reto más grande, pero quien haga algo importante en educación, sobre todo en un país con la masa que tenemos nosotros, creo que puede tener un impacto impresionante, porque si en México haces una mejora porcentual pequeña, en cantidad es gigante. Entonces, yo creo que yo me iría por ahí, energía o educación. No, ahora que estás muy metido en el tema de educación, tiene mucho impacto porque todo el mundo lo necesita, pero cualquier iniciativa que realmente quieras llegar a masas tiene que ser a través de una iniciativa pública o a través de un conjunto o alianza con gobierno. ¿Cómo lidias con ese tema? O sea, si no es a través de lo que están haciendo, de tecnología o demás, algo mucho más tradicional, ¿cómo lo harías? ¿No? Mira, yo creo que lo principal para lo que he visto de gente que ha cambiado radicalmente las cosas es que justo hacen algo que no te esperas, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que hace como un año, cuando estaba empezando a coquetear la idea de la educación, publiqué en mi Facebook: si existiera una escuela que fuera sin duda la mejor, ¿no? O sea, no sé, por X o Z razones, sin duda la mejor, pero no está incorporada a ninguna institución gubernamental, no está certificada por nadie. Tu hijo va a salir sin un diploma, pero está en la mejor escuela del mundo. ¿Lo meterías o no lo meterías? Y fue bastante... yo pensé que todos me iban a decir, no, para nada. Y la gran mayoría, obvio, la gran mayoría de mis amigos tienen la misma edad que yo, pero muchos dijeron, yo se lo metería. Entonces, eso creo que abre las puertas muchísimo a que no necesariamente la educación va a cambiar a través o apoyándose del gobierno. Tal vez sí, pero tal vez no. Por ejemplo, el problema de los taxis, ¿no? Ve las olas que causa Uber. ¿Cuántos taxistas estaban en Reforma el otro día? Paran miles, ¿no? Y ese fue un startup que empezaron 2 personas igual que cualquiera de nosotros. Entonces, yo no creo que necesites al gobierno necesariamente. Sería buenísimo. Lo tendrías que subsidiar, si no. O sea, en un país como México se tendría que subsidiar. Pues sí, no pero está subsidiado. hay inversiones millonarias, hay muchísimo capital. Muchísimo capital. Si pruebas que tu negocio es de altísimo impacto y que va a traer retornos impresionantes, te van a dar el dinero, ¿no? Entonces, yo creo, puedo estar equivocado, es mi opinión, pero yo creo que no es necesario el gobierno. Ayudaría muchísimo, pero no creo que sea necesario. Bueno, Khan Academy tiene patrocinadores. Khan Academy, ese es un gran ejemplo. Y dijo que nunca va a meter publicidad. No, y están cambiando, ellos claramente han hecho una diferencia en la educación. Si tienes una idea de algo tecnológico, de algo, pero es la idea, ¿cómo empiezas? O sea, ya tienes la idea, ya tienes que tiene mucho futuro, que sí tiene algo, pero es una idea y hay que hacer pruebas, hay que invertir en las pruebas para demostrar que funciona. Sí, es la pregunta del millón, y de hecho,
no sé si yo tengo la respuesta correcta, pero como he visto que funciona mejor en mi caso y en muchos otros, es primero conocer muy bien a tus clientes, a tus posibles usuarios, y no me refiero a hacer un estudio de mercado, me refiero a realmente ir y platicar y conocer profundamente a tus primeros 10 clientes. Aunque vayas a hacer tamaño Uber, conocer a tus primeros 10 clientes. Después hacer un prototipo, es decir, aguantarte las ganas de meterle toda la lana y todo el tiempo y hacer el producto más sencillo que puedas, que se llama, otro de esos términos famosos, MVP, ¿no? Minimum Viable Product. Y ese, tú puedes llegar a ser un MVP en México, aunque sea tecnológico, por menos de 50,000 pesos. Es más, el MVP de Miraculous, la empresa de Jorge Soto que detecta el cáncer, lo hicimos en ese cuarto de allá, y nos habremos gastado, porque ese lo desarrollamos en Intangible, la empresa que yo tenía. Yo creo que nos gastamos como unos 120,000 pesos. Y esa cosa podía, o sea, salió en TED, los TED Talk mundial, no TEDx, TED de veras, una prueba real ahí de cómo detectaba cáncer de pulmón. Nos costó 100 y tantos mil pesos. Entonces, algo no tan sofisticado, lo puedes sacar por 10,000, 20,000, 50, 100,000, que la verdad, para probar una idea, está bastante bien. Yo me he quemado bastante más que eso. Un chavo, alguien que esté empezando, no tiene esos 20,000 o 50,000 o 100,000 pesos. Los consigues. Yo cuando empecé tenía 23, no existía este rollo de levantar capital. Creo, me atrevería a decir que todos los que estamos aquí tenemos la suerte y el privilegio, somos personas privilegiadas y tenemos una buena educación y friends and family que nos pueden prestar lana. Y yo me atrevería a decir que si alguien tiene una idea, y esto no lo diría en otro foro, pero en un foro como este, si alguien tiene una idea y no puede conseguir 100,000 pesos para hacerla, pues entonces no le va a salir su idea. La verdad, 100,000 pesos los consigue quien sea, aunque tenga 19 años. Con un ahorita que estás tocando ese tema, con tu experiencia, por lo general veo que hablas un poco de, ¿sabes? Tu primer startup la fondearon ustedes, bueno, con deuda. Sí. ¿Estás 100% seguro que el trabajo con fondos es la mejor opción? No. ¿O te genera un poco de ruido la posibilidad de generar un negocio que se fondee solito y evitar abrir rondas a fondos? Yo creo que eso, al contrario, yo creo que los fondos de inversión, yo creo que no deberías usarlos para empezar, para crear un negocio. Creo que el fondo de inversión es para multiplicar tu negocio. Es decir, si tú dices, yo ahorita estoy vendiendo $1,000,000, ¿no? Y si sigo como voy y me autofinancio con el propio flujo de mi negocio, el próximo año voy a vender $1,500,000. Y dentro de 4 años voy a llegar a 5. Suena bastante bien. Pero si ya tienes tan probado como los unit economics o esa unidad de negocio tan pequeña y dices, con el propio flujo, que no sé, tal vez son $50,000 al mes, en 5 años voy a llegar a 5 millones, pues ¿por qué no mejor le metes 50 millones y llegas a cientos de millones o miles de millones? Entonces, creo que ese es un poco el approach que uno debe tener para levantar fondos. Si es para realmente reventar tu negocio, levanta fondos. Si es nada más para crearlo, creo que además vas a tener que soltar muchísimo porcentaje de tu empresa y para una tercera ronda vas a ser minoritario y te van a acabar corriendo, porque al fundador, el 90% de las veces, te acaban corriendo el consejo de administración después, cuando se vuelve grande la empresa. Entonces, yo para nada creo que el camino ideal sean los fondos. Para algunos sí, pero me gusta más el otro camino de primero probar y ya para reventarlo, entonces sí levantar la lana. Entonces, mejor endeudarte ahí. Sí, endeudarte o empezar a crecer de poquito en poquito, porque tal vez si te apalancas y te endeudas con poca lana, la puedes pagar rápido y pues empiezas a hacer... Hay un libro muy bueno, muy básico y muy repetitivo, como muchos libros de negocios gringos, que se llama The Art of the Start. Es de Guy Kawasaki, uno de los primeros evangelistas de Apple. Y una de las ideas muy simples y tal vez trivializada es volver tu negocio profitable desde el día 1, ¿no?
¿Y cómo haces eso? Pues no teniendo costos, ¿no? Es decir, el famoso bootstrapping, en donde si tú pones un startup y a la primera pones una oficina con sillas Herman Miller, pues entonces acabas de empujar tu punto de equilibrio quién sabe cuántos años, ¿no? Puedes poner un startup con un tablón de madera de Home Depot, unas sillas que te robes de Numa, y pidiéndole y usando tu propia computadora. Entonces, si haces eso, yo creo que puedes entrar en una dinámica de tal vez necesitas 50,000 pesos al mes para llegar a punto de equilibrio, no 50 millones o 1 millón. Entonces, creo que va por ahí el empezar más chiquito y empezar a probar el modelo. Pregunta, porque tengo que seguir algo. Y ahorita que hablaste de todo el rol de los fondos, ¿cómo ves el rol de la incubación y de las incubadoras? Sí, mira, las incubadoras, yo hace unos años era casi alérgico, me sacaban ronchas las incubadoras y por eso puse un company builder, porque no me gustaban. Pero yo creo que las estaba viendo mal. Las incubadoras, como yo las veía, era casi como, pues ellos son casi un fondo de inversión, pero son los tranzas porque no te dan dinero, te dan mentores y te dan una silla para trabajar. Y yo creo que mi error fue que es como si dijeras que primaria es malo, ¿no? No es malo, nomás va antes que secundaria, y secundaria antes que prepa, y así sucesivamente. Entonces, las incubadoras creo que son una muy buena escuela y un muy buen paso, un muy buen siguiente paso para cuando te gradúas de la carrera, ¿no? Para que en lugar de que te vayas a tu... Porque si decidiste ser emprendedor, pues ya no te vas a Procter a trabajar o a la empresa de tu papá o algo así, te vas a tu casa y a Starbucks. Y eso te aísla muchísimo, y cuando te aíslas, te mareas en tus propios pensamientos y no creces. Las incubadoras, si te metes en un lugar como Numa o como 500 o como Guaira, empiezas a ver lo que están haciendo los demás, empiezas a ver cómo se hace, te dicen qué libros leer, traen pláticas y demás. Entonces, las incubadoras son muy buenas si las agarras de escuela. Si las agarras de inversionistas, lo vas a odiar, porque las incubadoras te pueden generar una parálisis por análisis. Te hacen hacer tantas pruebas y pasar por tantos procesos que debes pasar, que si ya estás en una etapa más avanzada, te frenan, ¿no? Y te llenan de dudas. Pero si estás en una etapa muy inicial, es un muy buen trampolín. Pues tenemos que seguir otra parte. Creo que se nota cuando alguien sabe del tema, ¿no? Así que al final te vas a quedar un rato. Sí, claro. Sí, porque toda la dinámica es, primero hay una introducción, así es como lo estamos haciendo cada mes, el grupo de Ignition. Primero hay una introducción del lugar que explica a lo que se dedican y por qué es importante. En este caso de Anthony nos interesaba porque es un gurú, vamos a decir, ¿no? Después se trae a alguien que no sea de la comunidad o de la comunidad, pero que sepa mucho, y después 3 personas pitchan un pedacito de lo que están haciendo por 5 minutos, máximo 10, si es el caso, para enseñar que ya hay casos que están funcionando. Ese es el modelo que desarrollamos, y al final hay intercambio. Hoy tenemos una cosa que es algo muy extraño.